Capítulo 2. ¿Me llevarás en tu coche al castillo de Windsor mañana? No, ¿por qué no? Yo estaba segura de que te hospedarías allí cuando supe que no podrías ir a Bracknell como habías planeado. He hecho otros planes. Sean cuales fueren, te quedarás en los alrededores de Ascot, y sin duda alguna puedes dejarme en el castillo al pasar por allí. Era difícil imaginar cómo un hombre podía negarse a algo que Lady Sydel Blackford le pidiera. Recostada en una seislong, parecía más que tentadora. Llevaba solo una diáfana negligé de gasa que se ceñía a su esbelto cuerpo. Le habían dicho tantas veces que se parecía en el rostro y en la figura a la exquisita princesa Paulina Borghese, hermana de Napoleón Bonaparte e inmortalizada por la escultura de Canova, que casi instintivamente asumía la misma pose de la famosa estatua. El cabello dorado, recogido en lo alto de su cabeza y los ojos azules bajo las largas y oscuras pestañas, más por los efectos del maquillaje que por la naturaleza en sí, le daban un aire un tanto artificial, pero, al mismo tiempo, no se podían negar ni su belleza, ni su atractivo sexual. El conde, que se hallaba cómodamente sentado en un sillón, bebiendo una copa de brandy, parecía por el momento inmune tanto a su belleza como a la súplica de sus ojos. ¿Por qué no te quedas en el castillo?, le preguntó, encogiendo los labios en un mohín. El rey te ha invitado muchas veces y tú sabes muy bien que a él le gusta tenerte a su lado. Yo prefiero estar solo, contestó el conde, sobre todo en la semana de las carreras, en que debo concentrarme en mis caballos. ¿Y olvidarte de mí?, preguntó Lady Sydel. Él no contestó y ella dijo, casi con enfado: ¿por qué tienes que ser siempre tan irritante? Casi pensaría que es una pose tuya si no fuera tan habitual. Si no te complace mi manera de ser, hay una solución obvia, comentó el conde. Lady Sydel hizo un gesto de impotencia con las manos. Sus largos dedos parecían demasiado frágiles para los enormes anillos que llevaba. Te quiero, Valiant, dijo. Te amo, como tú bien sabes, y quiero estar contigo. El grupo que va conmigo a las carreras, como tú sabes también, está formado solo por hombres todos solteros. ¿Y a dónde los vas a llevar ahora que no puedes ir a la posada de Bracknell como intentabas hacer? He alquilado la casa de Langston. Está, según creo, bastante cerca de la pista. ¿Langston? ¿Te refieres a ese chico guapo que según dicen no tiene dónde caerse muerto? Me imagino que esa es una descripción bastante exacta de él, contestó con sequedad. Lady Sydel se echó a reír. En cuyo caso vas a encontrarte con una casa solariega destartalada, muy incómoda, con la lluvia calándose por los agujeros del techo y cayéndote sobre la cabeza. Te complacería mucho, sin duda, que tal fuera el caso. Estarías mejor si vinieras conmigo al castillo de Windsor. Su voz era muy suave y tentadora, pero el conde bostezó. Ella dijo a toda prisa: Su Majestad te espera a cenar el martes. Le he dicho ya que cenaré con él el jueves, después de que haya ganado la Copa de Oro. Estás muy seguro de ti mismo. Estoy seguro de mi caballo, aunque supongo que equivale a lo mismo. Es perjudicial para ti, Valiant, que siempre obtengas cuanto deseas, ya se trate de caballos o de mujeres. El conde pareció meditar. Luego contestó con cinismo: Yo creo que eso puede aplicarse a las mujeres nada más. Te odio, exclamó Lady Sydel. Y si estás pensando en Charis Playmore, te juro que voy a sacarle los ojos. El conde no contestó y después de un momento Lady Sydel dijo: Creo que sé por qué no vienes al castillo el martes por la noche. Vas a cenar con John Dysart, y Charis Playmore está hospedada en su casa. Si ya sabes que tengo un compromiso previo, ¿por qué tratas de presionarme para que acepte otra invitación?, preguntó. No pensé que pudieras ser tan traidor, tan abominable, tan cruel. El conde enarcó las cejas y tomó un trago de brandy antes de decir: Mi querida Sydel, nunca me he atado a las cintas del delantal de ninguna mujer. Y déjame poner esto en claro de una vez por todas: no estoy atado a las tuyas. Pero yo te amo, Valiant, y hemos significado tanto el uno para el otro, que pensé que tú me amabas también. Su voz se quebró de forma muy conmovedora, pero el conde se puso de pie y colocó su copa sobre la repisa de la chimenea. Los dramas, como tú bien sabes,
Me aburren, Saidel. Creo que es mejor que nos digamos adiós. Espero verte en el palco real en Ascot. Se inclinó para besar su mano, pero ella extendió los brazos hacia él. Bésame, Valiant, bésame. No puedo soportar que me dejes. Te quiero. Te deseo con desesperación. Preferiría matarte a dejar que hicieras el amor a otra mujer. El conde bajó la mirada hacia ella. Estaba con la cabeza echada hacia atrás y los ojos encendidos de pasión. Su cuerpo semidesnudo, era una franca invitación. Eres muy hermosa, Saidel, dijo él, con un tono de voz que hacía que las palabras no resultaran en realidad una lisonja, pero en ocasiones tus protestas de cariño se vuelven fastidiosas. Nos veremos en las carreras. Caminó sin prisa a través de la habitación y salió de esta sin volver la cabeza. Ya sola, Lady Saidel lanzó una aguda exclamación de exasperada furia. Entonces, con los puños cerrados, golpeó uno de los cojines de seda de la Chaise Longue hasta que, exhausta, se dejó caer boca arriba, para contemplar con expresión desolada el techo pintado encima de su cabeza. ¿Por qué el conde la dejaba siempre frustrada, casi desesperada? Sus celos insaciables la impulsaban a hacer aquellas escenas a pesar de saber muy bien que, aunque a otros hombres les harían caer de rodillas a sus pies, al conde le dejaban inconmovible. «Maldito sea», exclamó en voz alta. «¿Por qué tiene que ser diferente?». Ella sabía la respuesta con toda claridad. Él era diferente. Debido a eso, se había jurado hacerle tan esclavo de su amor, como ella lo era del suyo. Sin embargo, lo único que había logrado era convertirse en su amante cuando a él le convenía y temía no significar para él más de lo que habían significado docenas de otras mujeres. Lady Saidel había abrigado la esperanza, al principio, de que con ella las cosas serían diferentes. ¿Acaso no era la belleza más aclamada en todo el Beaumont? ¿No era verdad que solo tenía que chasquear los dedos para que el hombre que ella quisiera se postrara a sus pies? Sin embargo, ahora sabía a ciencia cierta que el conde la eludía. Aún en los momentos en que hacían el amor comprendía que la mente del conde, y ciertamente su corazón, si es que lo tenía, no le pertenecían. Pensó ahora con desesperación, que desde que Lady Playmore había aparecido en escena, el conde ya no era ni siquiera atento con ella como lo había sido en el pasado. «La odio. ¡Oh cielos, cómo la detesto!», exclamó. No tenía más que pensar en Charis Playmore, con su cabello rojo oscuro y sus ojos verdes rasgados, para sentir instintos asesinos. «La mataré, los mataré a ambos», se dijo a sí misma al borde de una de sus rabietas temperamentales, que aterrorizaban no solo a la servidumbre sino a veces incluso a ella misma. Entonces se dijo a sí misma que la vida sin él era insufrible y que de algún modo, por algún medio, debía asegurarse de que continuara siendo su amante. «Charis Playmore no me lo quitará». Se levantó de la Chaise Longue para caminar hasta un espejo de marco dorado que se encontraba en un extremo de la habitación. Se quedó de pie frente a él, contemplando las curvas de su cuerpo, que algunos hombres habían descrito como dignas de una diosa griega. «Él puede excitarme más de lo que me ha excitado ningún hombre», se dijo a sí misma. «No puedo perderlo, no lo perderé». El conde, que conducía su carruaje de elevado pescante, se preguntó por qué las mujeres se volvían siempre tan mental y físicamente descuidadas después de haber mostrado una gran pasión durante el acto del amor. Decidió que ya estaba cansado de Saidel, de su afán posesivo y de sus celos cercanos a la locura. «Fui un tonto al involucrarme con ella», pensó. Decidió que cuando regresara a Londres de Ascot, no volvería a visitarla en su casa de la calle Burton, donde los chismosos aseguraban que los escalones estaban gastados de tantos amantes como entraban y salían. «Es hermosa», se dijo a sí mismo. «Pero la belleza no lo es todo». Como sabía que era un comentario trillado, sonrió al hacerlo, y entonces se preguntó qué era lo que él deseaba de una mujer. Muchas mujeres habían pasado por su vida, pero siempre, después de algún tiempo, se aburría de ellas, como ahora le ocurría con Saidel Blackford. Recordó entonces que Charis Playmore le esperaba. Ella se lo había hecho notar con toda claridad la última vez que se vieron y ahora volverían a encontrarse el martes por la noche,
cuando cenara con Lord Dysart. Pero sería muy difícil tener una conversación de tipo íntimo en esa ocasión. Tenía idea de que Dysart se había enamorado de Charis y si era así, no había razón para que no se casara con ella. El conde se daba perfecta cuenta de que Charis, como Sydel, andaban tras un marido. Ambas eran viudas, pero mientras que el anciano marido de Sydel Blackford había muerto de un ataque al corazón, dejándola muy rica, Lord Plymouth había muerto trágicamente, dejando a Charis en una mala situación económica. El conde, con una leve sonrisa, pensó en su cabello rojo y en sus ojos verdes y decidió que debía resultar divertido pagar las facturas de su modista. Su larga experiencia le había hecho un verdadero experto en lo que favorecía a una mujer y había pagado tantas cuentas de costureras, que éstas no solo respetaban su juicio sino que se apresuraban a llevar a la práctica sus sugerencias. Verde, pensó. Y por supuesto, esmeraldas que hagan juego con el vestido. El azul pavo real también sería muy efectivo en ella, con brillantes en sus pendientes y en la diadema bajo la que resaltarían sus largos y sedosos cabellos. El cabello de Sydel era espeso, pero no muy suave al tacto. Recordó a una mujer, ¿cómo diablos se llamaba?, que tenía un cabello que parecía seda pura y que le llegaba más debajo de la cintura. ¿Era Cleo o Janis? Él nunca recordaba bien los nombres. Con gran sorpresa, el conde se dio cuenta de que mientras había estado hundido en sus pensamientos, conduciendo al mismo tiempo con gran pericia su carruaje, había llegado a la casa Trevarnon, en la plaza Grosvenor. Esta mansión, enorme e impresionante, había sido mejorada por él hasta resultar irreconocible desde que la heredara de su padre. Como el príncipe de Gales, había coleccionado cuadros que eran la envidia y la admiración de un gran número de expertos. Tenía de hecho, varios retratos de familia que eran únicos en su clase. Estaba el primer conde de Trevarnon, pintado por Van Dyck. Sus sucesores habían sido inmortalizados por Gainsborough y Reynolds. Poseía también un retrato reciente de él mismo, que Lawrence le había hecho por insistencia del regente. El conde entró en el amplio vestíbulo decorado con estatuas, adquiridas con gusto exigente. Su mayordomo se adelantó a toda prisa para tomarle el sombrero de copa y los guantes. ¿Tiene ya todo listo para mañana, Hunt?, preguntó el conde. Todo, milord. ¿Cómo le expliqué? Hay pocos sirvientes en Langston Manor, así que habrá que suplir cualquier deficiencia. Lo he tenido en cuenta, milord. El chef lleva 2 ayudantes y los lacayos que estoy seleccionando son capaces de ayudar en los quehaceres domésticos si es necesario. Gracias, Hunt. Y como usted mismo viene con nosotros, no necesitaré preocuparme más por los arreglos. No, milord. El chef llevará la mayor parte de los alimentos que vamos a necesitar en los días que estaremos allí. Será difícil conseguir algo en la localidad. Sí, supongo que así es, contestó el conde. Mientras decía esto, caminó hacia la biblioteca, descartando de su mente el problema de Ascot, como había descartado el de Lady Sydel. Hunt se encargaría de todo. Siempre lo hacía. Sin embargo, a la mañana siguiente el conde decidió llegar temprano a Langston Manor, antes de que lo hicieran sus invitados. Como todos los organizadores natos, no podía resistir la tentación, aun con servidores y empleados muy eficientes a su servicio, de verificar él mismo que todo estaba en orden. En muchos sentidos era un perfeccionista y nunca veía razón para sufrir incomodidades, si podía evitarlas. Si durante los 5 días que iba a pasar en Ascot había algo que le hiciera falta, siempre podía enviar a un mozo de regreso a Londres a buscarlo. Su administrador se encargaría de que le fuera despachado inmediatamente. Se sentía orgulloso de haber sido lo bastante listo como para encontrar una alternativa a la corona y las plumas. En el último momento. Sabía muy bien que no había una sola casa disponible en todos los alrededores de Ascot, desde el castillo de Windsor hasta las que pertenecían a sus amigos, o que habían sido alquiladas por ellos, aunque habría sido bien recibido como huésped. Pero él tenía como regla, cuando se trataba de carreras, el consagrarse a sus caballos sin sujeción a los caprichos o ideas de otras personas. Poco después del desayuno, en el que comió muy bien y bebió café, prescindiendo de alcohol en cualquiera de sus formas, partió de Londres,
conduciendo un tiro de alazanes que era la envidia de todos los jinetes de Saint James. Le habría gustado llevar 6 caballos como estaba acostumbrado a hacer, compitiendo así con el príncipe de Gales, que había sido pintado en un faetón de pescante alto, dirigiéndose a Ascot con, naturalmente, una atractiva mujer a su lado. Pero el conde sabía por experiencia que en los atestados caminos que llevaban a Ascot el llevar 6 caballos sería una incomodidad que restringiría su velocidad en lugar de acelerar su paso. Era un día soleado y estaba ya empezando a hacer calor. El camino, como el conde había anticipado, estaba lleno de carrozas, carretas y calesas. Al acercarse a Ascot, después de haber cambiado de caballos 2 veces durante el camino, para no reducir el paso al que deseaba viajar, contempló divertido las carretas que avanzaban con lentitud, a las que les habían improvisado techos de hojas y ramas para proteger del sol a sus ocupantes, todos ellos gentes que venían del campo. Estos vehículos iban tan sobrecargados que el conde apretó los labios al pensar en el sufrimiento que se imponía a los desventurados animales que tiraban de ellos. Había varios carruajes similares a los del conde y espléndidos birlochos, con paneles pintados con el escudo de armas o las coronas de sus propietarios. Iban varios caballos, desde luego, a los que el conde dirigió una segunda mirada de satisfacción ya que no podían compararse con los suyos. Se acercaba ya a la pista y comenzó a buscar la vuelta que Gerard Langston le había indicado que le llevaba a su casa. Los abetos que formaban el espeso bosque de Windsor bordeaban el camino a ambos lados y a punto estuvo de pasar por el alto sendero que se internaba en el bosque. Suponía que este era el lugar que le había indicado Langston e hizo que los caballos redujeran la velocidad. Esperaba no tener que dar la vuelta completa, porque esto le parecía imposible, entre tantos árboles. Entonces, frente a él vio 2 viejas casetas para vigilantes, que parecían deshabitadas, y unas verjas de hierro que, por fortuna, estaban abiertas. Esta debe ser Langston Manor, se dijo el conde a sí mismo. Pensó que la apariencia de las casetas y la entrada, no ofrecía muy buenos augurios respecto a las condiciones en que debía encontrarse la casa misma. Si Seidel había estado en lo cierto, resultaría ser una casa en ruinas, con los techos agujereados y tal vez pequeña. Por un momento, mientras conducía a través del sendero cubierto de musgo, el conde lamentó no haber aceptado la invitación del rey para hospedarse en el castillo de Windsor. Ahí, al menos, habría dispuesto de una cama cómoda. Entonces, apretando los labios, pensó que no iba a permitir que Seidel se saliera con la suya y decidió que, por incómoda que resultara, prefería disponer de una cama en la que descansar cuando se le antojara. Y solo tras una vuelta repentina del sendero apareció frente a él Langston Manor. No era de ninguna manera lo que él esperaba, era mucho más señorial de lo que había imaginado. Se erguía rodeada de árboles y le bastó una mirada para darse cuenta de que no solo era muy antigua, sino bastante más grande de lo que pensaba. Con el sol reflejándose sobre los cristales y las palomas posadas en el tejado, la casa parecía salida de un cuento de hadas. Le pareció también un lugar muy tranquilo y pacífico, ya que no se veía a nadie por allí. Recordaba cómo en otros lugares en los que se había alojado, siempre había el ruido producido por los mozos y lacayos, que corrían de un lado a otro, avisándose a grandes voces que alguien había llegado. Conduciendo con mucha lentitud, para apreciar la casa y sus alrededores, el conde detuvo por fin los caballos frente a la puerta principal. Su mozo saltó de la parte posterior y mientras se dirigía hacia la cabeza del caballo conductor, el conde dijo: «Debemos buscar a alguien, Jim, para que nos diga dónde están las caballerizas». «Creo que están por ahí, milord», contestó Jim. Señaló al hablar y el conde pudo notar ahora un tejado a continuación de la casa. «Iré a preguntar», dijo. Caminó hasta la puerta que se hallaba abierta, entró y se encontró en un vestíbulo, con una escalera tallada que subía en suave curva hacia el primer piso. Era un vestíbulo muy atractivo y el conde percibió enseguida la fragancia de las flores primorosamente colocadas en un jarrón, colocado sobre una mesa.
al pie de la escalera. Le tranquilizó ver que la casa era tan acogedora por dentro como parecía serlo por fuera. Instintivamente pensó que tenía el ambiente de un verdadero hogar y se preguntó si el joven Langston viviría allí con su madre. Cruzó el vestíbulo y se asomó hacia lo que vio que era el salón. De nuevo vio que había flores arregladas en las mesas y a través de los ventanales abiertos se divisaba el jardín que era como un caleidoscopio, con sus grandes secciones de rododendros escarlatas, salpicados con arbustos de jeringuillas y lilas blancas. Los ojos del conde volvieron a la habitación. Estaba ya un poco deslucida por el tiempo, pero todo en ella era de muy buen gusto. Los cuadros, en los muros recubiertos de madera, necesitaban limpieza, pero tuvo la impresión de que sería interesante observarlos después, más de cerca. Volvió sobre sus pasos y se encontró en la biblioteca. Comprendió que esta era una habitación que haría suya, exclusiva. Le gustaban los cómodos sillones de piel y el gran escritorio de superficie lisa, que se encontraba en el lugar perfecto para recibir buena luz. No había nadie allí y como sentía curiosidad por ver sí mismo el resto de la casa, no se dirigió hacia la cocina, donde estaba seguro que encontraría a los sirvientes. Subió la escalera, notando que cada barrote de roble había sido rematado originalmente por una figura tallada, aunque algunas de ellas habían desaparecido o estaban dañadas. Al mismo tiempo apreció su antigüedad y la forma en que la madera se había ido suavizando con el paso de los años. Había cuadros también en la escalera y como la mayor parte eran retratos, supo que representaban a los antepasados de los Langston pues le pareció reconocer en algunos de ellos cierta semejanza con las atractivas facciones de Gerard. Al término de la escalera dudó si seguir hacia la derecha o hacia la izquierda. Se decidió por la izquierda y caminando por el angosto corredor de techo bajo llegó frente a una larga galería. Era el tipo de galería que los ingleses de la época isabelina construían y donde durante largos y helados inviernos solían sacar sus camas en torno a la gran chimenea que siempre había. La intimidad quedaba protegida por los tupidos cortinajes. En una de las casas que poseía, el conde tenía una galería semejante a esta y con frecuencia se imaginaba a los antiguos habitantes de la casa allí acampados. Al llegar a la puerta de la galería, el sol penetraba tenuemente a través de las ventanas reflejando su luz sobre el bien pulido suelo. Entonces, al fondo vio a una mujer vestida de blanco y pensó que por fin había encontrado a alguien que pudiera orientarle. Caminó hacia ella, pero al hacerlo, Dios mío, había desaparecido. Pensó que tal vez ella no lo había oído entrar y se había sentado en una silla o en un sofá. Entonces, al recorrer por completo la galería, se dio cuenta de que estaba vacía. Debo haberlo soñado, se dijo a sí mismo. Mientras permanecía de pie en el lugar en el que le pareció haberla visto, oyó una voz que decía a sus espaldas: «Buenas tardes, señor». Él se dio la vuelta y vio a una mujer ya mayor, vestida de gris, con un inmaculado delantal blanco. «Me imagino, milord», dijo ella, haciendo una reverencia, «que usted debe ser el conde de Trebarnon, que ha alquilado la casa para esta semana de carreras». Sir Gerard me dijo que esperara a su señoría, pero ha llegado antes de lo previsto. «Espero que eso no sea un inconveniente para ustedes», dijo el conde. «Vine antes que mis invitados para cerciorarme de que todo estaba en orden». «Espero que lo encuentre a su entera satisfacción, milord», contestó Natty, «aunque estamos muy faltos de ayuda, como sin duda alguna Sir Gerard debe haberle informado». «Así es, pero mi mayordomo se encuentra ya en camino con un número suficiente de sirvientes para que hagan todo lo necesario». «Gracias, milord». «¿Quiere su señoría ver los dormitorios?» «Sí, por supuesto», contestó el conde. Natty le condujo por el corredor, en dirección opuesta a la galería. El conde se preguntó si debía mencionar que había visto a una jovencita vestida de blanco, pero prefirió comentar: «Tal vez quiera usted decirme quiénes hay en la casa, además de usted». «Solo la vieja Betsy, que ayuda en la cocina cuando es necesario, milord», contestó Natty, «y Jacobs, que hace la limpieza, trae carbón y leña y sube el agua para los baños». El conde no dijo nada y Natty continuó:
En las caballerizas están Abbott y su nieto, Jem, que será quien monte el caballo de la casa que participará en las carreras. Habló de una manera que reveló al conde que estaba decidida a no dejarse impresionar por los caballos de él. Había una leve sonrisa en sus labios cuando contestó. Tal vez ahora quiera decirme su nombre y su posición en la casa. Fui niñera del señorito Gerard Milord, desde que era un niñito. Sir Gerard me ha llamado Natty y es el nombre que me ha quedado. Entonces la llamaremos Natty, dijo el conde. Gracias milord, esta es la habitación en la que pensamos que estaría usted más cómodo. Es el dormitorio principal, pero Sir Gerard no ha querido ocuparlo y sigue durmiendo donde lo hizo de niño. El conde, pese a lo que de Melsa había anticipado, apreció la amplia cama con sus cortinajes de terciopelo descolorido, su cubrecama, los hermosos paneles tallados de los muros y el jarrón de rosas que había sobre la cómoda. Las flores que hay en toda la casa son una verdadera delicia, señorita Natty, dijo. ¿Debo darle las gracias a usted por ellas? Hubo un momento de vacilación antes de que Natty contestara. Las pongo cuando tengo tiempo, milord. Esperemos que encuentre usted el tiempo para hacerlo mientras estoy aquí, dijo el conde. Natty le dijo dónde podía encontrar las caballerizas. El conde bajó y descubrió que Abbott ya había mostrado a Jim dónde podía colocar los caballos. El conde inspeccionó el resto de las caballerizas. Eran muy espaciosas, mucho mejor de lo que esperaba encontrar. Mientras estaba en las caballerizas llegaron sus caballos. Cuando terminó de ver que quedaban bien instalados y comprobó con satisfacción que Crusader estaba en espléndidas condiciones, su servidumbre ya estaba en la casa y el mayordomo dirigía las operaciones de instalación como un general al mando de un ejército. Debido a que no tenía nada que hacer hasta que sus invitados llegaran, el conde se dirigió al jardín. Mientras contemplaba los rododendros y los arbustos en flor, le pareció haber retrocedido al pasado, encontrándose en una tierra poblada de gnomos y hadas, dragones y caballeros errantes. De niño había imaginado siempre que en el fondo de los bosques vivían dragones que arrojaban fuego, que había duendes escondidos debajo de las montañas o dentro de los troncos de los grandes árboles. Hacía años que no había pensado en tales cosas, pero ahora esta casa misteriosa, con su descuidado jardín, casi no parecía pertenecer al mundo moderno en el que él vivía. Ciertamente no tenía ninguna relación con los hombres y mujeres del Beaumont que se reunirían en los alrededores de Ascot para pasar una semana no solo de carreras de caballos, sino de fiestas y bailes, sí, para los hombres, de bebida y juegos de azar. Pero aquí solo se escuchaba el sonido de los palomos silvestres en los árboles y el rumor de los animalitos que se movían entre los arbustos. La fragancia de las flores era muy diferente a los perfumes exóticos que usaban Seidel, Charis y las otras mujeres que él conocía. El conde se internó por largo rato en el bosque y al volver, la casa apareció de nuevo ante sus ojos bajo el mismo misterioso encanto que la envolvía cuando la vio por primera vez. Absurdamente, por un momento deseó estar solo, que no hubiera llegado nadie. Luego se echó a reír y apresuró el paso, convencido de que para entonces sus amigos ya debían haber llegado. En realidad lo estaban esperando ya en el salón, instalados en cómodos sillones, mientras tomaban unas copas de champán. «Nos dijeron que estabas aquí», exclamó Lord Chirn, cuando el conde entró a través de una de las cristaleras que daban al jardín, pero nadie sabía a dónde había sido. «He estado inspeccionando la propiedad», contestó el conde. «Me alegra verte, Ramshill. Y a ti también, Ralph». «¿Cómo está usted, Wigdon?», saludó el último a Sir Francis Wigdon, un hombre a quien conocía hacía poco tiempo pero con quien había simpatizado. Era divertido y tan experto con las cartas como él mismo. «Ciertamente encontró usted una casa muy atractiva», contestó Sir Francis, «y, en mi opinión, preferible a la corona y las plumas». «Todos estamos de acuerdo en eso», exclamó el honorable Ralph Mear. «Resulta característico de ti encontrar algo tan peculiar y cómodo, cuando a cualquier otro a quien le hubiera sucedido el incendio de la posada que tenía alquilada habría tenido que poner una tienda de campaña en el brezal. Por fortuna nos hemos salvado de algo así», contestó el conde antes de servirse una copa de champán. «Me imagino que las multitudes este año serán aún mayores que el anterior». «Aumentan año tras año», dijo Lord Ramshill,
y mis mozos me han dicho que ha habido gran número de accidentes en el camino hacia aquí. Los accidentes eran bastante comunes durante la semana de Ascot. Los conductores bebían galones completos de cerveza para contrarrestar el polvo del camino y cada año se producían varias muertes debido a la conducción negligente de los vehículos o simplemente al congestionamiento de los vehículos. Era de esperar, pero desafortunadamente no hacía que la gente se volviera más cautelosa al año siguiente. ¿Qué sugerencia nos traes, aparte desde luego, de recomendarnos tus propios caballos?, preguntó Lord Chirn al conde. Creo que a quien debían preguntarle es al duque de York, contestó él. Me aseguró anteanoche que piensa arrasar con los premios este año, y no creo que nadie pueda impedírselo. Eso significa, dijo Lord Ramshill, que tú y él apostaréis al potro Cardenio y a Moses. Por supuesto que apostaremos por Moses, dijo el conde. Nada, a menos que le rompieran en la cabeza las tablas de la ley, impediría que se llevara el premio Albano Stakes. Todos se echaron a reír y el conde se sentó con la copa en la mano. Arriba, en el cuarto de los sacerdotes, de Melsa se preguntó cómo podía haber sido tan tonta como para casi haberse dejado sorprender por el conde. El sonido de sus pisadas al entrar en la galería la puso sobre aviso. Había podido ver a un hombre alto, apuesto, de anchos hombros, extremadamente elegante, antes de que con una rapidez nacida del miedo se hubiera deslizado a través de un panel corredizo y lo hubiera cerrado en silencio tras ella. No tenía la menor idea de que iba a llegar temprano y ella acababa de terminar de colocar todas las flores. Entonces se había dirigido a la galería para recoger el libro que dejara allí el día anterior. Cuando Gerard la había llamado, ya había subido todo lo que necesitaba por las empinadas escaleras que conducían al cuarto de los sacerdotes. Por fortuna los visitantes no necesitaban usar su propia alcoba, así que no había necesidad de que ella escondiera ninguno de los tesoros personales que guardaba allí. Gerard había vuelto la noche anterior y se había ido muy temprano esa mañana, dando instrucciones en el sentido de que nadie debía darse cuenta de que ella pudiera siquiera existir. ¿Por qué iba alguien a sospechar que tengo una hermana, cuando nunca la han visto en Londres?, preguntó él. A Natty le dijo: tú y Betsy cuidáis la casa en mi ausencia y me atendéis cuando vengo aquí, y no hay nadie más que vosotras. ¿Está claro? Muy claro, señorito Gerard, dijo Natty, y creo que tiene usted toda la razón. No quiero que la señorita de Melsa se mezcle con ninguno de esos calaveras amigos suyos. ¿Cómo sabes que son calaveras, Natty?, preguntó Gerard. He oído suficiente de todo lo que sucede en Londres para saber lo que creo, contestó Natty. Gerard se echó a reír y la llamó mojigata, pero al marcharse y despedirse de Melsa, le dijo: ahora, obedéceme o me enfadaré mucho. No quiero que te vea Trevarnon, ni ninguno de los otros hombres que se van a quedar en la casa. A mí me parece que estos amigos tuyos son tan malos, que deberías buscarte otros mejores, comentó de Melsa. Todos son tipos alegres y excelentes deportistas, es todo, dijo Gerard apresuradamente. Ella sabía que saltaría en defensa de sus amigos y replicó: solo estoy bromeando, queridito, y no bebas demasiado. Ya sabes que te hace daño y a mamá nunca le gustaron los hombres que bebían mucho. Trevarnon no es bebedor, dijo Gerard con aire reflexivo. Un buen púgil como él no puede abusar de la bebida. Además es el campeón actual de esgrima. No era de sorprender, pensó de Melsa cuando su hermano se alejó a caballo, que ella sintiera curiosidad por el conde. En apariencia, no había nada que su señoría no hiciera de forma extraordinaria, además de ser el dueño del más espléndido caballo que había en toda Gran Bretaña. ¿Es Crusader mejor que Moses?, preguntó de Melsa a Abbott. Nunca han corrido el uno frente al otro aún, señorita de Melsa, contestó Abbott, pero si lo hicieran, yo apostaría mi dinero a Crusader contra Sir Hildebrand. Es el único caballo que puede representar algún peligro para él. Ese caballo pertenece al señor Ramsbottom, comentó de Melsa. Espero que no gane. Es un buen caballo, dijo Abbott, y Buckle, Evilla, es quien lo monta. Frank Buckle era uno de los más grandes jockeys de la época y había sido uno de los héroes de Melsa por muchos años. Su integridad era famosa, como lo era también su costumbre de apretar el paso del caballo en la parte final de la carrera. Gerard le había dicho que habían hecho una copla sobre él,
que decía: una gran hebilla fue el furor de la moda. Una hebillita es ahora el furor de las pistas. Demelsa se había reído al escucharla y ahora la recordó. Bucle empezaba a envejecer, y aunque Demelsa sintió que estaba siendo desleal con él, ella deseaba que Crusader ganara la Copa de Oro, porque estaba viviendo en sus propias caballerizas. Al volver a la casa, Demelsa tuvo que admitir que no solo estaba pensando en Crusader, sino también en su dueño. Todo lo que Gerard le había dicho sobre el conde, a pesar de sus advertencias, le intrigaba. Tengo que verlo, se dijo a sí misma y recordó que eso sería fácil, y que podría hacerlo, sin que nadie lo advirtiera. Ahora recordó que había estado a punto de encontrarse cara a cara con él y pensó en lo furioso que se habría puesto Gerard con ella si lo supiera. Esto es una advertencia, se dijo a sí misma, no debo volver a correr riesgos así. Al mismo tiempo, atraída irresistiblemente hacia el hombre que quería ver, bajó en silencio las angostas escaleras hasta que el sonido de las risas le hizo comprender que todos los caballeros, como ella había supuesto, se habían congregado en el salón. Se quedó de pie un momento en la oscuridad, escuchando los diferentes sonidos de las voces que le llegaban. Su hermano no había vuelto todavía. Eso significaba que había 5 hombres en la sala. Extendió la mano para buscar uno de los pequeños agujeros que los monjes o los sacerdotes habían hecho en los paneles, para poder mirar al interior de todas las habitaciones. Habían sido puestos a la altura de los ojos de un hombre, lo que significaba que Demelsa tenía que empinarse para ver a través de ellos. Aplicó un ojo al diminuto agujero oculto entre el complicado tallado de la madera en el centro de una flor, y el primer rostro que divisó fue el de un hombre de unos 35 años. No era bien parecido, pero tenía un aspecto bonachón y reía de buena gana sobre algo que se había dicho. Supuso, aunque no podía estar segura, de que esto debía ser Lord Chirn. Junto a él estaba sentado un hombre de ojos oscuros y pequeños, nariz puntiaguda y una corbata un tanto exagerada. Cuando ella lo miraba, alguien comentó: «Estoy seguro de que tú lo consideras así también, Francis». Y cuando él respondió comprendió que se trataba de Sir Francis Wigdon. Había algo en él que no le gustó, aunque no hubiera precisado qué. Solo pensó que mientras sus labios sonreían, sus ojos permanecían estáticos. Luego miró un poco hacia el centro del grupo y comprendió en el acto que estaba mirando al conde de Trebarnon. Era tal como se lo había imaginado antes de verlo en la galería. Muy apuesto, con una amplia frente de hombre inteligente, de mandíbula cuadrada y boca firme. 2 profundas líneas iban de su nariz a la comisura de sus labios. Era el rostro de un hombre calavera, escéptico, y se parecía en algo al retrato de Carlos II que colgaba junto a la escalera. Uno de sus amigos dijo algo divertido pero no sonrió. Torció los labios al tiempo que sus ojos brillaban. «Es magnífico», se dijo Demelsa a sí misma. «Y no importa lo que Gerard pueda decir. Me gusta».